Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Loli Fernández de Sanidad de Colores. Bueno, aquí tenemos un plano neurocognitivo. Esto es una clase para los logopedas. Estamos con la asignatura de Neuropsicología y Comunicación. Vamos a ver un tema muy importante dentro de la logopedia, que es la neuropsicología aplicada al lenguaje y a la comunicación. Voy a explicarlo de forma muy sencilla, como si estuviéramos empezando desde cero, pero entendiendo realmente lo que pasa en el cerebro cuando hablamos, comprendemos o tenemos dificultades. En cuanto a los cuatro pilares de la rehabilitación neuropsicológica, aquí vemos algo clave. No se trabaja solo el lenguaje, sino todo el cerebro. Hay cuatro pilares importantes. Las funciones cognitivas basales, atención, eh, funciones cognitivas básicas, perdón, la atención y la memoria. Luego tenemos el lenguaje y la comunicación, que es ese segundo pilar, la conducta y emociones, tercer pilar, y el entorno del paciente. Esto significa que no podemos tratar el habla sin mirar todo lo demás. Por ejemplo, si un paciente no atiende, pues no va a entender. Si no recuerda, no va a hablar bien. En logopedia tratamos a la persona completa, no solo a las palabras. En cuanto a las cinco fases de la evolución clínica, pues cuando una persona tiene daño cerebral, no mejora de golpe, pasa por fases, una fase aguda, una estabilización, una recuperación, una rehabilitación y la adaptación. Es como una montaña, primero cae, luego poco a poco sube. Muy importante, cada fase necesita intervenciones diferentes. Os las dejo ahí, recordando que las personas bueno, que necesitáis a mayores, que sois alumnos y necesitéis a mayores las diapositivas, obviamente si las pedís, las abonáis y se os pagan, ¿vale? Las personas que ya sois VIP, que tenéis cinco asignaturas o más, estas diapositivas, si las necesitáis, se os dan de forma gratuita. Bueno, os recuerdo por favor que le deis al me gusta, que los comentarios los hagáis aquí abajo. Yo os respondo, bueno, cuando pueda. Y que os suscribáis y compartáis el canal, ¿vale? Estamos con la atención, con el registro cognitivo fundamental. Aquí la atención es la base de todo. Si no hay atención, no hay aprendizaje, ni lenguaje, ni memoria. ¿Qué tipos de atención tenemos? Pues tenemos una atención sostenida, que es mantener la concentración, selectiva, que es elegir los estímulos importantes, alternante, que es cambiar de tareas, o dividida, que es hacer varias cosas. Un ejemplo fácil sería que si alguien te habla y tú estás mirando el móvil, pues no entiendes nada. Aquí hablamos de un engranaje o ejecutivo, un control prefrontal del director del cerebro. Las funciones ejecutivas son planificar, organizar, controlar impulsos y, obviamente, tomar decisiones. Esto es lo que hace que una persona piense antes de hablar. Pues si un paciente puede saber palabras, pero si no tiene el control ejecutivo, habla sin sentido, se desorganiza. La memoria tiene varias fases. Hay una codificación, que es el aprendizaje, es aprender, un almacenamiento, que es donde guardamos, y una recuperación, que es donde recordamos. Si falla una, falla todo. Si un paciente puede entender pero olvida enseguida, o recordar pero no aprende cosas nuevas, pues sería un ejemplo. En cuanto a, bueno, pues a la matriz de esta memoria a largo plazo, hay dos tipos principales, la memoria episódica, que son recuerdos personales, o la memoria semántica, que son conocimientos, palabras, conceptos. Un ejemplo, la episódica, ayer fui al médico, la semántica, saber qué es un médico. En logopedia trabajamos mucho la memoria semántica, que es el vocabulario.
Nosotros vemos el cerebro, aquí vemos el cerebro, el circuito anatómico del lenguaje, las zonas importantes. Ya hemos hablado en otras ocasiones de las áreas. Tenemos la área de Broca, que es el hablar, Broca, hablar, área de Wernicke, que es comprender, ¿vale? Y las conexiones entre ellas, que es como una red, que si no funciona, o sea, si no funciona una, eh, em, esto viene siendo como una red. No funciona una sola zona, tiene que ser todo junto. Si se rompe una parte, aparece una fascia. Em, ¿Qué pasa con las afasias? Las afasias, como sabemos todos, son trastornos del lenguaje por daño cerebral. Se clasifican según fluidez, compresión, comprensión, repetición. Por ejemplo, la fascia de Broca entiende pero no habla bien. Pero en cambio, la fascia de Wernicke habla mucho mejor, pero sin sentido. Esto es clave para saber cómo intervenir. Aquí diferenciamos problemas que se parecen. La fascia es un problema de lenguaje, la apraxia es un problema de planificación. Planificación motora. Y en cambio, la afasia es un problema del lenguaje. La agnosia es un problema del reconocimiento. Muy importante, no todo lo que parece lenguaje es lenguaje. Aquí trabajamos la percepción, entender lo que vemos, lo que oímos, las praxias, hacer movimientos organizados. Un paciente puede saber lo que es un vaso, pero no saber cómo cogerlo. Es una praxia alterada. En logopedia esto afecta al habla y a la articulación. No todas las demencias, también os digo que son iguales. Algunas afectan más a la memoria, otras pues afectan más al lenguaje, otras, por ejemplo, a la conducta. Hemos visto muchísimos pacientes que son afectados pues de muchas maneras diferentes con una demencia. En el Alzheimer, por ejemplo, pues tenemos alterada la memoria, el frontotemporal, conducta y lenguaje. Esto es clave para adaptar la terapia. En cuanto al traumatismo cráneoencefálico, bueno, pues aquí vemos dos tipos de daño. El daño focal, que es un golpe directo, afecta a zonas concretas, problemas de conducta o memoria, y el daño difusio, axonal, que son daños en las conexiones. Hay una lentitud, problemas de atención. Aquí es muy importante pues, el lenguaje, que puede parecer normal, pero la persona no puede mantener una conversación. Y luego pues tenemos una pirámide de la comunicación. Bueno, esta es la diapositiva de lo que os hablaba antes de ese traumatismo craneoencefálico que genera secuelas mixtas, focales, difusas, lo que os comentaba en la anterior diapositiva. Pues dependiendo de dónde sea el golpe, pues como veis abajo en el dibujo que os preparé, la neurona y las conexiones sinápticas pues se rompen, ¿vale? Se rompen tal que así y entonces pues es donde aparece esa desconexión, por decirlo de alguna manera. La pirámide de la comunicación, esto es lo más importante de todo el tema. La comunicación es como una pirámide. En la base tenemos la atención, en el medio la memoria y funciones ejecutivas, arriba el lenguaje. Si la base falla, todo falla. Por eso no se rehabilita solo el lenguaje, se rehabilita todo el cerebro, ¿vale? Entonces, bueno, con esto terminamos. Espero que hayáis entendido que la logopedia no es solo hablar sino comprender cómo funciona el cerebro completo. Si queréis ser buenos logopedas, tenéis que mirar más allá de las palabras. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.